Julio de 2020, Villa Alemana, Chile. Una adolescente de 16 años sale de su casa. Su nombre era Ámbar Cornejo. No era una salida cualquiera, iba a ver a su madre. Había una razón, una promesa y algo que debía resolverse. Pero también había algo más. Ámbar tenía miedo, no de la calle, no de desconocidos, de alguien que ya conocía. Un hombre con un pasado que no debía ignorarse, un nombre que ya había estado vinculado a la violencia. Aún así, fue. Entró a una casa y nunca volvió a salir. Las primeras horas parecían una desaparición, pero algo no encajaba. Las cámaras mostraban el ingreso, pero no la salida, y las versiones no coincidían. Mientras tanto, la búsqueda crecía. Marchas, mensajes y personas cercanas pidiendo justicia. Pero dentro de esa historia había algo que no se decía, porque esto no fue un error, fue una decisión, tomada con tiempo y ejecutada en el mismo lugar donde debía sentirse segura. Pero también hubo errores, movimientos registrados, compras sospechosas y una verdad que no pudo ocultarse. En el estrado, Denise intentó pasar por víctima, pero los mensajes la hundieron. Una madre que acaba de ver morir a su hija no escribe: "Te extraño, besitos al asesino". Aquí no hubo una mujer sometida, hubo una sociedad criminal. Lo que parecía una reunión familiar terminaría revelando algo mucho más oscuro. Porque en esta historia, el peligro no vino de afuera. Y cuando todo salió a la luz, ya no había forma de negarlo. Porque en este caso, nada es lo que parece. Relatos criminales. El caso de Ámbar Cornejo. Ámbar Cornejo tenía 16 años. Vivía en Villa Alemana, Chile. Pero no vivía con su madre. Esa decisión no fue casual. La relación entre ambas era conflictiva. No era una distancia reciente, era algo que venía de tiempo atrás. Había discusiones, falta de confianza y una convivencia que no funcionaba. Por eso Ámbar vivía con una tía. Ahí tenía mayor estabilidad, un entorno más seguro y una rutina más tranquila. Pero su madre seguía presente en su vida, Denise Llanos, y con ella otra persona, Hugo Bustamante, su pareja, un hombre con un pasado que no podía ignorarse. Había sido condenado por un doble homicidio en 2005, un crimen brutal que marcó su historial. Cumplió solo 11 años de una condena mucho mayor, y en 2016 volvió a la libertad. Ese antecedente no era desconocido para Ámbar, ella lo sabía y lo temía. Lo había dicho en más de una ocasión. Había advertido que no se sentía segura cerca de él, que no confiaba, que algo no estaba bien. Pero esas advertencias no generaron una acción real. Ese fue el primer punto crítico. El riesgo estaba identificado, pero no fue detenido. Mientras tanto, la relación con su madre seguía deteriorándose. Había un nuevo conflicto: el dinero. Ámbar recibía una pensión de su padre biológico, un ingreso constante, y ese dinero generaba tensión. Su madre quería controlarlo, tener acceso completo, sin que Ámbar interviniera. Ese punto agravó la situación. Más discusiones, más presión y una relación aún más frágil. Pero a pesar de todo, seguían en contacto. Ese fue el punto clave. La conexión nunca se rompió del todo, y eso permitió que ocurriera lo siguiente. El 29 de julio de 2020, Denise contactó a su hija. Le pidió que fuera a verla. Tenía una excusa clara: entregarle el dinero. Era algo lógico, normal, y suficiente para que Ámbar aceptara. Pero ese encuentro no era lo que parecía. Para Denise, su hija no era alguien a quien proteger, sino un estorbo que se interponía entre ella y su obsesión por Bustamante. Ámbar le advertía: ese hombre es un asesino, pero Denise prefirió odiar a su hija antes. El contexto estaba definido: advertencias, conflictos y un entorno donde el peligro ya estaba presente. Pero no fue detenido, y esa decisión lo cambiaría todo. La mañana del 29 de julio de 2020, Ámbar tomó una decisión. Aceptó ir. La razón parecía clara. Su madre la había citado. Había dinero de por medio.
y una conversación pendiente. No había señales visibles de peligro. Era un encuentro familiar, algo que en apariencia no generaba sospecha. Alrededor de las 9 de la mañana, Ámbar llegó a la casa ubicada en la calle Covadonga, un lugar conocido. No era la primera vez que estaba ahí. Sabía quiénes estaban dentro. Ese fue el punto clave: la confianza. Las cámaras de seguridad registraron el momento: Ámbar entrando a la vivienda, con normalidad, sin resistencia, sin señales de alerta. Ese fue el último registro. Nunca salió. Las horas pasaron. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ningún tipo de contacto. La ausencia comenzó a notarse rápidamente. Su familia reaccionó, inició la búsqueda, denunció la desaparición y comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién había estado? ¿Por qué no respondía? Las respuestas apuntaban a un solo lugar: la casa de su madre y a las personas que estaban dentro. Mientras tanto, algo más ocurría. La reacción de Denise Llanos llamó la atención. No fue inmediata, no fue urgente, no había desesperación, pero sí presencia. Participaba en la búsqueda, aparecía en medios, pedía ayuda, pero había una diferencia. Su comportamiento no coincidía con lo que se esperaba. No era una reacción impulsiva, era controlada. Ese detalle no fue determinante en ese momento, pero quedó registrado y sería importante después. Mientras tanto, las cámaras seguían siendo clave. Confirmaban algo simple, pero definitivo. Ámbar había entrado, pero no había salido. Ese fue el punto de quiebre, porque redujo el caso a un solo lugar y a un solo momento. ¿Cómo pudo una madre hacerle eso a su propia hija? Verla en televisión pidiendo justicia por Ámbar, mientras en su interior conocía la verdad. Incluso intentaron ocultarlo, cubriendo el lugar con pintura. Yo no entiendo. La desaparición dejó de ser abierta. Se volvió dirigida. Todo apuntaba al mismo punto. Pero la verdad aún estaba oculta. Y lo que había pasado dentro estaba a punto de ser descubierto. Después de que Ámbar entró a la vivienda, la situación cambió por completo. Ya no era una visita, era una trampa. Dentro estaban Hugo Bustamante y Denise Llanos. Ambos sabían que ella llegaría. Ambos estaban presentes. Ese detalle fue clave. No fue un encuentro que se salió de control. Fue algo que ya estaba previsto. Ámbar fue reducida, sin posibilidad de escapar, sin ayuda externa, en un espacio cerrado donde no podía defenderse. Ahí comenzó la agresión. La violencia fue directa. Según la investigación, Bustamante ejerció el control físico principal. La sometió, la golpeó y la mantuvo bajo dominio. Pero no estaba solo. Denise no se retiró, no intervino para detenerlo, no buscó ayuda. Permaneció ahí. Ese fue su rol: presencia, complicidad y participación en lo que estaba ocurriendo. Ese punto fue determinante en el juicio. La agresión continuó. No fue un momento inmediato, fue una secuencia. El ataque escaló, hasta provocar la muerte por asfixia. Ese fue el resultado final. Pero el crimen no terminó ahí. Después comenzó el ocultamiento. Y aquí, el rol de Bustamante fue clave. Decidió no sacar el cuerpo de la casa, lo mantuvo dentro. Ese fue el método: modificar el entorno. El piso de una de las habitaciones fue intervenido. Se levantaron tablas, se generó un espacio oculto. Ahí ocultó el cuerpo tras desmembrarlo. Luego se cerró nuevamente. Se aplicaron materiales para disimular la intervención: cera, pintura y acabados que ocultaban cualquier cambio. El objetivo era claro: que nadie lo detectara, que la casa siguiera pareciendo normal. Y mientras eso ocurría dentro, afuera se construía otra historia. Búsqueda, marchas y la participación activa de la madre. Ese contraste fue uno de los puntos más impactantes. Pero el plan tenía fallas. Las cámaras mostraban el ingreso, las compras posteriores no coincidían con la versión, y la presión social aumentaba. Ese fue el quiebre. El 6 de agosto de 2020, 8 días después, Denise habló, señaló lo ocurrido, indicó el lugar y permitió el ingreso de la policía. La PDI intervino la vivienda, levantó el piso y encontró los restos. Ese fue el momento final,
La desaparición terminó y el crimen quedó expuesto. El piso de madera los delató. La cera roja estaba demasiado fresca y pegajosa. Al levantar las tablas encontramos contenedores plásticos a solo centímetros de profundidad. Lo más aterrador fue que la pareja convivía como si nada. La verdad ya no podía negarse. Lo que ocurrió dentro de esa casa finalmente salió a la luz. Y con ello, el caso cambió para siempre. Con el hallazgo confirmado, la investigación dejó de tener dudas. Ahora la pregunta era otra. ¿Por qué? La respuesta no fue simple. No fue un solo motivo, fue una combinación. Primero, el conflicto personal. La relación entre Ámbar y su madre estaba completamente deteriorada. Había discusiones constantes, distancia emocional y una convivencia imposible. Ámbar no confiaba en Hugo Bustamante, le tenía miedo, lo había dicho. Ese rechazo generaba tensión dentro de la relación de la pareja. Pero había algo más: el dinero. Ámbar recibía una pensión de su padre biológico, un ingreso constante, y ese dinero se convirtió en un punto clave. Denise quería controlarlo, tener acceso total, sin depender de su hija. Ese fue el segundo factor, y el más determinante. Eliminar el problema. Esa fue la lógica. La investigación estableció que el crimen fue planificado, no fue impulsivo. La cita, el momento, el lugar, todo estaba definido. El rol de cada uno también. Hugo ejecutó el crimen. Denise participó. No fue una testigo, no fue una persona pasiva. Estuvo presente, no intervino y ayudó a sostener lo ocurrido. Ese punto fue clave en la sentencia. Las pruebas fueron contundentes: cámaras de seguridad, geolocalización de celulares, compras de materiales para ocultamiento, evidencia biológica. Todo coincidía. No hubo margen de duda. El proceso judicial avanzó y en diciembre de 2021 el Tribunal de Viña del Mar dictó la pena máxima en Chile. Hugo Bustamante, presidio perpetuo calificado. Denise Llanos, presidio perpetuo calificado. Ambos deberán cumplir al menos 40 años antes de optar a beneficios. Pero el caso no terminó ahí. En 2024, Bustamante reveló algo más. Confesó 2 asesinatos anteriores ocurridos en 1996. Las víctimas fueron encontradas en el mismo lugar. Eso confirmó algo aún más grave. No era un hecho aislado, era un patrón. Un antecedente que no fue detenido a tiempo. Bustamante confesó que en 1996 los mató y los enterró en la misma casa donde años después ocultaría a Ámbar. Lo decía sin culpa. Los nombres de las víctimas eran Elena Hinojosa y Eduardo Páez. Fue algo que nos impactó. El caso de Ámbar Cornejo dejó una marca profunda. No solo por la violencia, sino por lo que reveló. Que las advertencias existían, que el peligro estaba identificado y que aún así no se actuó a tiempo. Porque en esta historia no hubo sorpresa, hubo señales y una decisión que nunca debió tomarse. Este caso no solo muestra un crimen, muestra lo que pasa cuando alguien advierte un peligro y nadie actúa a tiempo. Ámbar tenía miedo, lo dijo, lo repitió, lo dejó claro, pero no fue suficiente. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque aquí no hubo un desconocido, no hubo una amenaza lejana. El riesgo estaba dentro de su propio entorno, con personas que debían protegerla, y aún así, todo ocurrió. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este crimen pudo haberse evitado si sus advertencias hubieran sido tomadas en serio, o existen fallas que el sistema nunca logra corregir a tiempo? Y más inquietante aún, ¿cómo una madre pudo llegar a planear el final de su propia hija? Te leo en los comentarios. Y si quieres más casos como este, contados paso a paso, sin relleno y con todos los detalles, síguenos y comenta. Somos Relatos Criminales. Porque cada historia que ves aquí no solo muestra lo que pasó, también revela lo que pudo haberse evitado.